poco lo que son losas nervadas en dos direcciones. Ya esto habíamos hecho con ustedes, que una losa maciza se puede convertir inercialmente, bajo la inercia, en una losa nervada, lógicamente en una dirección y en la otra dirección. Entonces les he explicado que teniendo los momentos de la losa maciza, lo podemos convertir en momentos para una losa nervada en cada nervio, ¿no? Multiplicando por 0,9, que es la afectación del peso propio, y además multiplicando por el ancho que necesitamos como módulo de un nervio. Eso ya saben ustedes, no creo que sea necesario repasar. Y con esos momentos, diseñando como una viga T, podemos diseñar y encontrar los momentos positivos y momentos negativos. Para la losa que está encima de 5 centímetros, también podemos colocar generalmente una armadura mínima o verificar los momentos con los del ACI, ¿no? Para ver si esos aceros están dentro del mínimo o menos. Entonces, todo eso yo creo que ya saben, no es necesario repasar, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que los cruces en los nervios, tiene que haber cruces, ¿no? Si la armadura está yendo por acá, ¿sí? El cruce se refiere a la otra armadura, por acá, o tal vez dos armaduras así. Entonces tenemos que ver esto para calcular el D1 y el D2. Nada más en los momentos que se cruzan en las dos direcciones. Tener ese cuidado que también ya me hemos visto en losas macizas. ¿De acuerdo? Si no tiene más preguntas, esto yo ya voy a dar por avanzado porque ya lo hemos hecho, ¿no? Si yo les pregunto en el examen, diseñen una losa en la luz, en la luz larga, en la franja columna, franja central, en losa nervada, o lo que tiene que hacer primero es determinar momentos para la losa maciza y luego convertirlo en losa nervada. Ese siempre es el procedimiento. Si ustedes van directamente a determinar, como en algunos exámenes, a determinar esto, no van a poder, porque ¿cuál va a ser el ancho? No es cuestión de asumir perdón, ¿cuál va a ser la altura? La altura tiene que ser acorde con la altura de la losa maciza. Entonces, ustedes tienen que ser siempre la losa maciza y luego la losa nervada. Entonces, por favor, todos estos momentos que hemos calculado en losa maciza, lo tenemos que convertir en momentos para la losa nervada multiplicando por estos factores y convirtiéndole en una viga T con D1 y D2. Ya les he explicado también eso. Entonces, que quede claro que todo está dicho. Bien, ahora vamos a ver el tercer caso, cuando se usan losas, generalmente losas macizas, o también podrían ser losas nervadas, sin vigas interiores, con o sin ábacos, con o sin ábacos, ¿no? Entonces estaba terminando de dibujar, si ustedes me ayudan a dibujar, estas serían las vigas de borde.
Bueno, algunas líneas están chuecas. Bien, este es un esquema de un entrepiso donde vamos a analizar cómo se podría diseñar estas losas o paneles. Estas hojas son las columnas, ¿no? Un poquito grandes porque no tengo más pequeños, pero esquemáticamente son las columnas. Acá no hay vigas, solamente serían los ejes de las franjas de columna. Y estas son las vigas de borde que normalmente deben tener, ¿no? Siempre es necesario las vigas de borde. No es nada recomendable no usar vigas de borde. Las vigas de borde además nos determinan pues las ventanas, etcétera, ¿no? Para colocar ventanas, siempre es necesario, ¿no? Además les comento que en las esquinas, cuando no hay vigas, generalmente las losas sufren un alabeo, ¿no? Entonces es conveniente utilizar siempre unas vigas de contorno para contrarrestar ese alabeo de las esquinas, ¿no? Acá. Bien, entonces, fíjense, aquí tenemos un panel, ¿no? Un entrepiso, donde hay losas interiores, losas exteriores y losas de esquina, pero no tienen vigas. ¿Cuál es el problema de no usar vigas? Es que básicamente las franjas de columna, que más o menos serían por acá, las franjas de columna acá, así, más o menos, ¿no? No está muy bien. Acá también hay otra franja, una media franja de columna, ¿sí? En esta dirección, igual en esta otra dirección. Tal vez no es la cuarta parte, pero más o menos estamos esquematizando aquí. Serían las franjas de columna, medias franjas de columna. Estas franjas de columna que ustedes están viendo en esta dirección tendrían que tomar el 100% de los momentos que se fraccionan para las franjas de columna, porque aquí ya no hay vigas, entonces ya no hay el 85% que toman las vigas. Aquí la franja de columna va a tomar todo. Pero vean ustedes, yo estoy dibujando en realidad una media franja de columna a este lado y otra media franja de columna al otro lado, ¿sí? En la otra dirección tendría que ser algo parecido, ¿no? Acá tenemos una franja de columna en el borde exterior. Acá tenemos otra franja, una media franja de columna. Así. Aquí tenemos otra media franja de columna. En el lado izquierdo, otra media franja de columna en el lado derecho. Así. Y finalmente acá. Bueno, tal vez no está bien dibujado de acuerdo a su proporción. Ese sería las franjas de columna. Si nosotros hacemos ahora un esquema de cómo podría ser una losa maciza o losa nervada, ¿no? Directamente apoyada en la columna, supuestamente así, la columna y la losa. Entonces, las cargas uniformemente distribuidas
acá. Bueno, van a generar acá en esta parte crítica una especie de corte de punzonamiento. Ese corte de punzonamiento podría ser más o menos así, 45, aproximadamente 45 grados, ¿no? Porque esta, fíjense ustedes, aquí no, como no tenemos viga, tenemos solamente el espesor de la losa, ¿no? Digamos 15 centímetros aproximadamente. Entonces, fíjense, las cargas por descenso de cargas, ¿no?, y las gravitacionales me pueden ocasionar acá un punzonamiento. ¿Sí? Entonces, por eso es que se recomienda colocar, si esto es bastante grueso y se verifica que el punzonamiento puede resistir, entonces no es necesario los ábacos. Pero si hubiera una falla, necesitamos colocar un ábaco, que es una especie de dado, ¿sí? Un dado. Y lógicamente esto tendría que ya no existir, ¿no? Esto es lo que se llama el ábaco. O tal vez podríamos puntear sí. Entonces, esto es lo que llamamos el ábaco. No puede ser. ¿Y dónde está mi dibujo? Allá. Entonces, lo que voy a pintar con un color verde ese es el ábaco, esa parte de ahí. Esa sobredimensión este ábaco seguramente tiene algunas dimensiones, ¿no?, mínimas que debemos colocar así. Lógicamente, para evitar para controlar el punzonamiento, que ahora podría ser más o menos por así, aproximadamente así, ¿no? Para controlar este punzonamiento, debemos, bueno, lo vamos a tener que borrar, ya tenemos aquí un espesor adicional. ¿Cuánto es ese espesor y cuánto hay que extender? Si esto es, por ejemplo, C1 o C, digamos, cualquier dimensión en esta dirección, la norma recomienda más o menos una distancia, bueno, llama una distancia D, ¿no? 2D, aquí 2 veces D. Y D, ustedes saben que es un poquito menos que HF, ¿no? Pero esta distancia no debe ser que le vamos a llamar aquí D, tiene que ser mayor o igual a 80 centímetros. Siempre. Porque fíjense, supongamos que la columna tiene 40 centímetros, supongamos, ¿no? Y
y HF que sea 15, 2D sería, D va a ser 13, aquí va a ser 40. Entonces, D va a ser 40 más 4 veces, digamos, 13 centímetros. 4 por 13 son 52, sería 92 centímetros. No menos de 80 centímetros. Esto es lo que se recomienda la norma, 2 veces D, ¿no? Para cubrir el punzamiento crítico va a estar aquí, ¿sí? Tal vez podríamos tomar redondeado 1 metro, 100 centímetros, una cosa así. Entonces, ese ábaco podría estar, vamos a ver si podemos tomar un cuadradito con azul. Para no dibujar a un mamarracho, me voy a cortar aquí un cuadradito. A ver si esto es... No, tiene que ser más pequeño. Ya, posiblemente así. Entonces, ese abaco, a pesar que no hay mucha proporcionalidad, pero lo voy a tener que tapar, no da. Vamos a tener que usar un color transparente. Por ahí más o menos, para no equivocarnos con la franja de columna. No sé si lo va a tapar. Muy pequeñito. Así. La columna está muy ancha y el ábaco está muy pequeño, pero tiene que ser menor a el cuadrado de las franjas de columna. ¿Sí? Y así. Acá, ¿qué hacemos ahora con estas columnas interiores? Tendríamos que usar un medio ábaco, una cosa así. Tal vez así, pero tendríamos que borrar esta parte, ¿no? No se puede borrar. Bueno, vamos a suponer que... Pero también tendría que haber ábacos aquí. Una mitad de ábaco, ¿no? Así. Esta parte de aquí está por demás, ¿verdad? Así que quisiera que comprendan eso. Pero tendríamos que colocar siempre algún tipo de ábaco acá. Ya no necesito más. Bien. Esos son los famosos ábacos. Son unos dados de refuerzo. Ahora, ¿qué dice la norma sobre
este sobreespesor. ¿Cuánto debería ser? Este sobreespesor, que le vamos a llamar H1, dice debería ser menor a la cuarta parte de esta distancia, de 2D. Entonces tendría que ser menor o igual a d medios. La cuarta parte de esa distancia. Entonces, la cuarta parte sería d medios. No más de eso. ¿Sí? Entonces, esto aproximadamente tendría que ser 7,5 centímetros. Si tomamos demasiado, lógicamente el problema es que no podemos tener muy grueso porque vamos a tener mucho espesor, tenemos problemas de la altura, etcétera. Entonces, podemos tomar aproximadamente unos 8 centímetros, algo así, ¿no? De manera de 15 más 8 van a ser 23 en ese lugar, ¿no? Un sobreespesor. Así se configuran o se definen las dimensiones de los ábacos. Ahora, estos ábacos sirven, lógicamente, para reforzar un poco los momentos, ¿no? Y sobre todo para controlar el punzonamiento debido a las cargas, a los cortantes en las columnas. Para eso sirven estos famosos ábacos. ¿Ya? Bien, aquí el detalle es que si ustedes se fijan, supongamos esta losa interior del tipo C, vamos a tener aquí alfa 0, alfa 0, alfa 0 y alfa 0. Entonces aquí básicamente no tenemos ningún valor de alfa. Entonces tendría que ser losas, el espesor de la losa tendría que cumplir con la recomendación de la ACI. En cambio aquí podemos tener algún alfa. Pero dice si este alfa es menor o igual a 1, este sería alfa 0, alfa 0, alfa 0. Bueno, aquí está. Si esto es menor que 1, dice que también se puede tomar nomás como si fuera una losa sin vigas, ¿no? Pero para determinar el espesor, pero tomar en cuenta siempre en este caso, para los momentos, tenemos que tomar en cuenta esta viga de borde para los momentos. Esta sería la B. Y la A podría ser también igual, ¿no? Aquí hay un alfa menor o igual a 1, alfa menor o igual a 1, alfa 0, alfa 0, y también se puede tomar los espesores. Los espesores de las losas sin viga se manejan bajo esta tabla. Debe estar en la página 100, me imagino. Aquí en la norma dice, en el capítulo 8 de losas, dice espesor mínimo de losas no preesforzadas en dos direcciones sin vigas interiores. Y aquí tenemos lógicamente sin ábacos y con ábacos. Entonces, aquí hay una diferencia, ¿no? Sin ábacos y con ábacos. Nosotros, si usamos con ábacos, vamos a tener aquí los espesores, ¿no? Para diferentes valores de FIE. Para 4200 sería este del medio. Y aquí tenemos en paneles exteriores y en paneles interiores.
los momentos con o sin vigas de borde y los paneles interiores L sobre 36. Hay que ver cuál de ellos es el mayor y tomar el mayor. Acá dice para aceros de 2800, para aceros de 5200, ¿no? Tenemos diferentes valores. Y todavía creo que hay algún factor. Se puede interpolar, dice, ¿no? Los ábacos se definen como 824, ¿no? Entonces, tenemos que usar estos espesores mínimos y tomar el mayor. Si aquí me sale un exterior mayor que el interior, voy a tomar, porque no podemos tomar, pues, espesores diferentes en todo el panel de la losa, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos los momentos, ya no necesitamos calcular momentos por el diseño o el espesor por las fórmulas, ¿no? Sino directamente podemos ver cuál es el mayor para, si es una losa C, esta losa B tiene un borde exterior y tiene una viga de borde, ¿no? La A tiene dos, etcétera. Entonces podemos ver cuál sería el espesor máximo, mayor, y tomarlo eso para todo el entrepiso, ¿sí? Entonces, sería el HF, ¿no? Aquí yo he dicho 15 centímetros, estoy aproximando, pero podría ser más o menos, depende de las luces de estos paneles. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, lo más importante aquí es definir la geometría de los ábacos. Bien, ahora sí, si determinamos los espesores de la losa, HF parece en vigas, tiene que ser mayor o igual, creo, a L sobre 30 y... ¿cuánto? Por ejemplo, podría ser el más desfavorable. En paneles interiores, L sobre 36. Y en paneles exteriores, con vigas de borde, L sobre 36. Lo mismo, L sobre 36. Sin vigas de borde, esto es muy difícil usar. L sobre 36 sería más o menos algo que se recomienda, ¿no es cierto? En este caso. Supongamos L sobre 36. ¿Sí? Si tenemos un L, por ejemplo, unos 5 metros sobre 36, a ver qué me lo calcula eso, ¿cuánto sería más o menos el espesor de la losa sin ábacos o sin vigas? 13.89. 13.89 centímetros. Podemos tomar 14, ¿no? Aproximadamente 14 centímetros. Sí. Entonces, en base a ese espesor, esto estoy diciendo es un asumido, ¿no? Siempre este tiene que ser la luz, esa tiene que ser la luz larga, ¿no? En la luz larga podemos tomar 14 centímetros y diseñar la losa. Bien, como los alfas son 0, entonces cuando queremos distribuir, bueno, el momento es el mismo, ¿no? 1/8 por el método de diseño directo, ¿no? Utilizamos el método de diseño directo y tenemos un momento que es el momento 1/8 por QU igual por ln1 al cuadrado. Bueno, en este caso ya no hay ln, ¿no? Sería L1, ya no hay ln al cuadrado por L2. Tomamos ese momento y lo distribuimos
en momentos negativos y momentos positivos en función a esta otra tabla. Esto ya no utilizamos para nada, ¿no es cierto? Tenemos que ver aquí la tabla. Esto que ven aquí es para el cortante, que todavía no estamos hablando del cortante, ¿no? ¿Dónde están esas tablas? No entiendo. También tenemos que hablar de esto. ¿Y ahora dónde está? Tampoco. Acá. A ver, vamos a interpretar entonces esto que lo dejamos pendiente, ¿no es cierto? Estos serían los coeficientes de distribución en un vano final para momentos negativos, interiores, momentos positivos y exteriores. Si nosotros hablamos de losas sin vigas, tenemos que venir acá. Losas sin vigas entre los apoyos interiores. Hay la posibilidad de usar sin viga de borde y con viga de borde. No hay mucha diferencia, pero con viga de borde, los momentos negativos tendrían que ser en base a esta distribución: momento negativo, momento positivo y momento negativo. Esto sería en losas exteriores. En losas interiores, tenemos que nomás, cuando está completamente restringido, tenemos que usar nomás esto que sabemos. Entonces, aquí siempre hay una confusión. Tal vez no está bien explicado este cuadro, pero esta distribución que ustedes están viendo, los momentos, es para una losa exterior. Igual que aquí, igual que aquí. Para losas interiores, o usamos este concepto, o en alguna parte también dice losas interiores. ¿Dónde está? En alguna parte, quiero dejar acá, aquí está. En un vano interior, ya sea con vigas o sin vigas, ¿no? Debe distribuirse como se indica, ¿no? 0,65 para momento negativo y 0,35 para momento positivo. Esto es general en un vano interior. Que sea con vigas o sin vigas es lo mismo. Solamente que acá nos confunden porque estos son para vanos exteriores, ¿no? Este es el momento negativo interior y momento negativo exterior. Si ustedes se fijan, en vanos interiores no hay pues momento negativo exterior, ¿no? O si no, aplicamos este concepto, dice borde exterior completamente restringido. Entonces usamos esto también, ¿no? Completamente restringido. Quiere decir empotrado, ¿no? Así sea exterior, empotrado, ¿no? Esto generalmente confunde. Yo les quiero decir, cuando les doy el examen, no leen bien y me ponen estos momentos para un vano. Para un vano interior no podemos utilizar nada de esto. Tal vez esto, pero bajo este concepto de totalmente restringido. Mejor es usar siempre esto que dice, ¿no? En un vano interior. ¿Sí? Eso es. ¿Qué diferencia hay con vigas interiores, ¿no? Que esto es 0,75, bueno, esto es cuando es simplemente apoyado. Acá, cuando hay una viga de borde, hay vigas, dice 0,70, 0,5, 0,16. En cambio, cuando no hay vigas interiores y hay vigas de borde, podemos usar 0,70, aquí 0,50, 0,30, ¿no? Cambia, ¿no? Y aquí, sin viga de borde, es otro momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, quedó pendiente esta explicación.
¿Se entiende este cuadro? Sí, se entiende, ¿no? Si el borde, si la viga de borde es de mucha inercia o está completamente empotrada, la losa, podemos usar esta distribución de momentos, ¿no? Siempre y cuando dice esté totalmente restringido. Esto quiere decir que no hay posibilidad, bueno, está completamente empotrado, tendría que ser, ¿no? Un borde completamente empotrado, así podría ser. Entonces, se puede dividir así en momentos, ¿no? Podría ser, si es un vano interior, 0,65, aquí 0,35, o también podría ser que haya un momento negativo interior, un momento negativo exterior, ¿no? Habría otra posibilidad de 3 y aquí el momento positivo, ¿no? Entonces, hemos visto que aquí esto puede ser 0,70, esto puede ser aproximadamente 0,30 y esto 0,50, creo, no estoy muy seguro. Algo así, ¿no? Tal vez, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia de utilizar. Con estos momentos, los distribuimos, luego estos momentos los distribuimos en franjas. Y van a ver ustedes que tenemos 3 tablas, ¿no? Uno para momentos negativos, momentos interior, ¿no? Interior, franja de columna, la primera tabla. La otra tabla es para momentos negativos exterior en franja de columna. Y la otra tabla sería para momento positivo, también en franja de columna. Toda la distribución se hace en franjas de columna. Y lógicamente calculamos, esta sería la primera tabla, la segunda y la tercera. Solamente hay 3 tablas para distribuir. Aquí calculamos en base a eso el coeficiente de distribución. Y el saldo sería a la franja central. El saldo iría a la franja central. Bien, entonces aquí ya no hay 0,85, esto sería 1. Y dividimos nomás entre el ancho de la franja de columna total. 1. Aquí no hay el famoso 0,15. Yo les quiero comentar, jóvenes, que en los exámenes también me ponen 0,15. No, pues aquí no hay, ya cuando no hay vigas, ya no hay esto. Ya no hay, tiene que ser 1. O sea, ya no hay, ya la franja de columna tiene que tomar todo ese momento. Entonces, lógicamente aquí la franja de columna va a tener mucho acero, porque el momento va a ser grande. Momento grande. Porque ya no se va a reducir. Mucho más grande que en las franjas centrales, ¿verdad? Mucho más grande que en la franja central. A ver, vamos a ver esas tablitas un poco. Y estamos por ahí. Entonces, vean ustedes, esa es la primera tabla que habla sobre momento negativo interior en franja de columna. La primera tabla. La segunda tabla habla momento negativo exterior en franja de columna. Exterior. Y finalmente la tercera tabla es momento positivo en una franja de columna. Todo en franja de columna. Yo les digo, muchos estudiantes agarran, les pido para una franja central y agarran y ponen este coeficiente. No hay aquí en franja central. La franja central es el saldo de este coeficiente, de este porcentaje, de esta porción. Es el saldo. Entonces, necesariamente ustedes tienen que calcular primero
el momento en franja de columna, ya sea interior, exterior o momento positivo, y recién llevar a la franja central, ¿no? Entonces yo no les quiero decir, el ingeniero nos está tomando el pelo, no, yo les digo, a ver, calculen en la franja central y agarran y hacen esto. No, aquí nunca dice franja central, nunca dice. Franja central es el saldo, o sea, para saber el saldo primero tienes que hacer franja de columna. Si yo te pregunte de la franja central, tienes que empezar por la franja de columna. ¿Está claro, jóvenes? No cometan ese error, porque varias veces en muchos exámenes, y después yo ya veo eso, ya ni califico siquiera, ¿no? Porque cometen ese error, ¿no? de, de utilizar. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, ¿qué pasa si alfa es cero? Porque no tiene alfa, son son losas sin vigas. Entonces, el alfa es cero. Entonces, este coeficiente es cero. Aquí está cero, ¿no? No tienen que interpolar nada. Entonces, lo único que tienen que interpolar es la relación L2 sobre L1, ¿no? Aquí tienen que interpolar si puede ser 75. Aquí, por ejemplo, todo es 75%. Todo es 75% para cualquier relación de luces, ¿no? ¿Por qué? Porque el alfa es cero y esto es cero. Acá en las franjas de columna, momento exterior, también vemos que, bueno, aquí tendríamos que analizar el beta, ¿no? Pero tendríamos que ver, para cero, tendríamos que interpolar entre 1 y 0,75, dependiendo del factor de torsión beta T, ¿no? Esto tiene que ser de 0 a 2,5, tendríamos que interpolar. Pero si fuera cero, el beta T, entonces ponemos 1. Si fuera 2,5 más, podemos 0,75. Pero si estuviera en este, hay que interpolar linealmente, como dice acá, ¿no? Y no podemos utilizar esto donde dice mayor o igual a 1, porque alfa es 0 en las franjas, perdón, en las losas sin vigas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, como verán ustedes, ¿dónde estoy? Podemos distribuir, teniendo en cuenta estos coeficientes, ¿no? Ah, hay otra cosa más que estaba olvidando. A ver, donde dice 1, ¿dónde es 1? Acá. Aquí dice 1 cuando beta t es 0, que no correspondería, ¿no? Siempre hay un beta, pero en el caso de que beta sea 0, ¿no? Aquí dice 1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto sería a la franja central? ¿Cuánto le toca a la franja central? Nada, cero, ¿no es cierto? Cero, porque es el 100% y a la franja central nada, ¿sí? En cambio, cuando es 75%, lógicamente 75% a la franja de columna, 25% a la franja central, ¿no? El saldo. Pero aquí cuando es 1, entonces en la franja central no habría momento. Pero no se da el caso de que beta C no puede ser cero, ¿no? No podría ser cero, ¿verdad? Entonces, esto también no es muy cierto, ¿no? Tendría que haber siempre algún porcentaje, 90%, 90, algo así, ¿no? Pero verán ustedes que aquí la franja de columna está tomando casi todos los momentos, ¿no? Y eso no es muy conveniente, no es recomendable, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es de mi cuadrito? Se ha ido no sé dónde. Vaya, che. Aquí, acá.
Entonces, fíjense ustedes, según esa distribución, las franjas de columna estarían tomando casi todo el momento, ¿no? Podríamos decir inclusive un 85% de los momentos, ya sean negativos o sean positivos, está tomando las franjas de columna. ¿Por qué? Porque esta franja de columna está haciendo como si fuera una viga, ¿no? Y eso no es muy recomendable. Miren, así si fuera esta la franja de columna, estaría tomando como si fuera una viga plana, ¿no? Sí, en esa dirección, casi todo el momento. Y acá, esta parte, la franja central, tomaría solamente el 25%, ¿no? Entonces, aquí se ve, por ejemplo, que vamos a tener mucha armadura en la franja de columna para momentos positivos y momentos negativos, ¿no? Mucha armadura, ¿no? Ese sería el concepto general, ya sea en losa maciza o como también en losa nervada, lo mismo, ¿no? Y en la otra dirección igual. Acá está la franja de columna, la franja de columna y la franja de columna. Entonces, fíjense ustedes, este es el concepto de una losa cuando no hay vigas. Es el concepto en general. Por lo tanto, las losas interiores no trabajan mucho, ¿no? Pero lógicamente sería cubrir esta parte central, ¿no? Con acero mínimo, que eso no podemos descontar aquí, se tendría que, seguramente habría un acero mínimo, no sé, tal vez, ¿no? Pero entonces la pregunta sería, ¿ustedes creen que yo le puedo hacer aquí una abertura? Así, por ejemplo, le puedo hacer, ¿no es cierto? Porque vean ustedes, básicamente la estructura del panel está pues formada por estos nervios, que serían las franjas de columna, ¿no? Entonces, hacer aberturas acá, se puede hacer inclusive, yo le puedo cortar todito esto, todo, ¿no? ¿Sí? Le puedo sacar todo esto. Y esto queda una abertura. Solamente dice que, lógicamente, toda esta armadura de acá, tengo que reforzar a las franjas de columna. O sea, esta armadura que aparentemente me estoy ahorrando, tengo que poner más armadura a estos nervios. Se puede hacer aberturas acá. Y no, acá no se puede hacer aberturas. O se puede hacer, dice, una abertura que creo que es 1/10. O sea, mínimas, unas aberturas mínimas, ¿no? Que no dañen mucho el nervio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aberturas, siempre tenemos que pensar que tenemos que abrir aberturas en las franjas que se interceptan, franja de central, franja central. Acá, por ejemplo, podríamos abrir, dice, una aberturita pequeña, pero que creo que no pasa de 1/8 del ancho, algo así. No me acuerdo mucho, pero hay algunas, se puede hacer una pequeña abertura, pero siempre vamos a dañar el nervio, ¿no? Entonces se pueden hacer aberturas en las franjas centrales. Cuando hay vigas también, ¿no? Porque fíjense, toda esta armadura que está tomando le vamos a traspasar a la viga, entonces es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pero para que más o menos vean que el nervio de resistencia tienen que ser pues estas franjas de columna, ¿no? Estas franjas de columna, cuando no hay vigas. Ahora bien, un caso muy, muy típico es, si yo en vez de usar losa maciza, uso losa nervada, ¿no? Entonces podría utilizar tal vez una especie de viga con ábacos que se pierda en el
en el espacio de las vigas, que esto es muy bueno, ¿no? O sea, fíjense, vamos a hacer acá algo interesante, ¿no? Si yo tengo una losa nervada, más o menos así, está un poquito chuequito. Sí, bueno, no está bien. Equidistantes, ¿no? Y yo tengo, a ver, ¿dónde está? Supongamos que yo tengo la columna por acá. Vamos así. Entonces, dependiendo de esto, podemos nosotros utilizar esta parte como si fuera y eliminar como si fuera una viga perdida. Ustedes saben que esto es así. Viga perdida se llama que. Y esta sería mi viga, ¿no? Tipo abaco, ¿no? Abaco, pero en una dirección. Y aquí se puede armar la viga como si fuera una viga plana, ¿no? ¿Sí? Y no se ve. Entonces acá todo es plano, pero aquí está la viga perdida. Esto se llama viga perdida, ¿no? Y se pierde pues en el espesor, ¿no? Esto podría ser, digamos, 30 centímetros. Tenemos una viga plana de 30 centímetros de altura, ¿no? Más o menos que tome esto, no sé, podría ser 1 metro, alguna cosa así, ¿no? Podría ser 1 metro, 1,20, no, tampoco no va a ser 40 centímetros, ¿no? Si esto tiene 40 centímetros, mínimo 1 metro, es más o menos el ancho de un dado, 1 metro, 1,20, o 1,50, algunas así. Entonces, estas vigas en las dos direcciones son vigas perdidas y así trabaja mejor una losa nervada, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Aquí, miren, ya no necesito dado. Ya tengo aquí la viga, es una viga plana que se pierde en el espesor. O 30 o 35 centímetros es muy conveniente, pero no menos de 30, ¿no? Para que sea una buena viga, no puede ser una viga plana yo en 15 centímetros, ¿no? Esto tiene que ser más o menos unos 30 centímetros o más. Otros usan hasta 40 centímetros, ¿no? Y ahí sí se puede hacer una buena estructura, una buena losa, por decir algo, con vigas planas perdidas, ¿no? Perdidas, no se ve para nada, y eso es muy elegante, muy bueno, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ustedes van a ver esto, generalmente casi en todos los edificios se está usando esto, ¿no? La viga perdida. Pero esta viga, pues, en ese caso sería pues, una losa con vigas, ya no hay ábaco, una losa con vigas, y la viga sería una viga plana. Evidentemente no tiene mucha inercia, ¿no? Su alfa es muy pequeño. No es como tener una viga de así, ¿no? Esto tiene, no, esto no tiene inercia porque es una viga plana, ¿verdad? Sí. Entonces, lógicamente, el alfa es pequeño, hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es lo mismo con una viga que tiene buena rigidez. Esto, lamentablemente, por ser viga plana, no tiene muy buena rigidez, ¿no? Tiene alguna rigidez, el alfa es más o menos apreciable, tal vez menos que 1, quién sabe, no sé, todo depende. Entonces, miren, hay tantas cosas en losas, ¿no? Pero les quiero comentar que la losa maciza siempre está de por medio. No podemos evitar la losa maciza. No se puede evitar. No puedes tú directamente diseñar una losa. Mire, esta es una losa maciza. Si ustedes quieren convertirlo en losa nervada, posiblemente lo pueden traer hasta acá. Eso ya depende. Siempre a partir de la losa maciza, de la inercia de la losa maciza, llevamos a la losa nervada.
En muchos exámenes que yo planteo y les digo hagan una losa nervada, como creo que han hecho ustedes también, directamente asumen unas dimensiones. No pueden asumir dimensiones, excepto el casetón, el ancho. La altura tiene que ser pues referida a la losa maciza, ¿no? Si no, no tendría sentido todas esas tablas que estamos manejando, ¿no? Fíjense, en la norma no habla de alturas de las losas nervadas, no habla, ¿no? La altura tiene que derivarse de la losa maciza, ¿no? Y en la losa maciza tenemos pues estos espesores, ¿no? Todo es en base a la losa maciza, jóvenes, no hay, entonces que quede claro eso. Ahí está. Estos son los aceros que conocen ustedes. Detalle de refuerzo después vamos a ver. Cortante en losas, vamos a ver la próxima clase ligeramente, pero no es muy grave, ¿no? No hay el cortante en losas, es muy difícil. Miren, estos son los espesores mínimos para losas con vigas en dos direcciones, ¿no? Pero estos son losas macizas. Miren, no hay, son losas macizas. Esto sería con vigas. Y sin vigas utilizan este otro. Todo en losa maciza. Y de ahí recién se deriva a la losa nervada. No se puede ir directamente a la losa nervada, ¿no? No se puede ir. ¿Por qué? Porque asumir alturas, bueno, es un poco, bueno, todavía eso lo pueden hacer cuando tengan práctica, pero ahora, en forma, digamos, de acuerdo a lo que aprendemos, todo está derivado. Aquí no dice para losas nervadas, no dice, ¿no? Ni dice para losas con ábacos, ¿no? Esto es para una losa maciza. Así, aquí también, losas macizas. Alguna vez alguien me ha dicho, pero usted no nos ha explicado. Yo se estoy explicando que estos espesores mínimos son para losas con sección constante. Ahora también aquí dice que el espesor mínimo en las losas macizas no tiene que ser, bueno, creo que es, cuando es sin vigas, dice mínimo 10 centímetros, no menos. O con ábacos, perdón. Y si es sin ábacos, mínimo 12,5 centímetros. Cuando es sin vigas. Cuando es con vigas, acá, el espesor mínimo es para, para mayores, para alfa M mayor a 2, el espesor mínimo es 9 centímetros. Y para este otro, el espesor mínimo es 12,5 centímetros. Eso debería estar por acá. No encuentro, pero eso está siempre estipulado así, ¿no? Repito otra vez, si alfa M es mayor que 2, el espesor mínimo es 9 centímetros. Si alfa M está dentro de ese rango, el espesor mínimo es 12,5 centímetros. Si el alfa M es menor a 0,2, entonces nos vamos acá, aquí. Es como si si utilizamos estos valores. Queda claro, aquí dice, ¿no? El FM menor a 2, aplicamos esta tabla, ¿sí? También eso estoy explicando. Entonces, cuando hay un alfa, aunque sea alguito, pero pequeño, aquí la tabla no dice la tabla. Entonces, ya les he dicho, entonces, acá cuando en losas, acá en la losa B, cuando aquí hay un alfa que tiene un valor menor a 1, y ustedes sacan el promedio 0, 0, 0, esto va a salir pequeño, 0,20, 0,18, lo que sea. Entonces, es como si fuera una losa sin vigas, ¿no? Acá, o en A también, ¿no?
Entonces, básicamente, no usamos directamente esta tabla de acá. ¿Alguna pregunta? Todo es losas macizas acá. Todo es losas macizas. Las losas nervadas aparecen después. ¿Sí? Muy bien. Voy a aprovechar del cuadro este para ver un poco. Bueno, estos son cortantes. Yo les digo, el cortante no es muy preocupante, pero podemos hablar después. Yo quiero ver otras cosas más importantes. Por ejemplo, esto de acá. Eh, el alabeo de las losas cuando no se usan vigas. El alabeo de las losas cuando no se usan vigas. Dice que hay que colocar acero de refuerzo, una cantidad que sea equivalente al momento que nos da en la parte de la losa de la franja central. O sea, exactamente el mismo área de acero que calculamos para una franja central hay que colocar aquí como acero extra diagonal para evitar el alabeo cuando no hay vigas, ¿no? Y esa cantidad aquí dice de la luz larga sobre 5. Esto es muy importante cuando no se usan vigas, porque se alabea la losa en las esquinas, ¿no? O pueden usar también esta otra posibilidad, que es casi lo mismo, ¿no? Y además dice inferior, superior y inferior, dos pasillas. Estos se usan en esquinas, en todas las esquinas, cuando no hay vigas. Si hubieran vigas de buena inercia, jamás se va a lavear la losa, ¿no es cierto? No se va a lavear, pero por eso que cuando, a ver, ustedes van a ver una tabla, cuando ustedes apoyan una tabla y le clavan a una silla, por ejemplo, ustedes van a ver que en las puntitas se alabea las esquinas, ¿no? Entonces, para evitar ese alabeo, hay que usar este acero extra, ¿no? Y el área de acero, como os dice aquí, en una parte dice, es la cantidad de acero que ponen en la franja central. Por alguna parte debe decir. Bueno, este es el famoso punzonamiento, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Esto de los refuerzos, vamos a ver después que se usan con ábacos. Aquí dice 0,3 de L, ¿no? Eh, eh, Esto es muy importante justamente para evitar esto cuando no hay vigas. Esto es lo que hay que mirar. Esto quiere decir, esto está mostrando, ¿no? Que por qué se ponen estos áreas de acero. Este es un detalle muy importante en los aceros, ¿no? En losas, ¿no? Cuando se usan sin ábacos y con ábacos para losas sin vigas, ¿no? Con ábacos y sin ábacos. Entonces acá están viendo, por ejemplo, que en las franjas de columna, que donde está más armado, dice que el 50% hay que colocar en la parte de arriba unas varillas en los apoyos. Esto sería sin ábacos, ¿no? 0,30 de H, 0,30. Esto se refiere a esto. Acá. Un ratito, por favor, ¿ya? Entonces,
Están viendo ustedes acá este detalle y dice que hay que colocar, pues, en la parte de arriba, en la parte superior, en la franja de columna, ¿no? Por lo menos un 50% del acero que debemos colocar en la parte de arriba con una longitud de 0,3 de H, sin ábacos y con ábacos 0,33. Este es una columna interior y esta es una columna exterior, ¿no? Como dice acá, ¿no? Apoyo exterior, apoyo interior, apoyo exterior, ¿no? Entonces, esto a veces es difícil de interpretar, ¿no? Entonces, esto se refiere a un, a un borde exterior donde esta varilla tiene que estar con un anclaje, ¿no? En cambio, en un apoyo interior no necesita simplemente una varilla de 0,30 sin ábacos y con ábacos 0,33. No sé si está comprendido, ¿no? Sí. El restante del 50% del restante, que sería otro 50%, ya no es necesario tanta longitud, ¿no? Pero esto es arriba, arriba. Pero si quieres tú puedes poner el 100% todito, ¿no? No siempre así, ¿no? O sea, si tú quieres poner el 100%, 0,30 de longitud, no hay esto, ¿no? O si no quieres, puedes dividir así. No se entiende a veces bien, ¿no? En cambio, en la parte inferior hay que colocar una varilla continua en la parte inferior. Has dicho, en las losas, el empastillado tiene que ser continuo, porque aquí arriba es para momento negativo. Acá abajo, para momento positivo, se usa varillas continuas, ¿no? Y no es necesario ganchos, ¿no? Que solamente que tiene que avanzar que del eje hay que pasar, dice, 15 centímetros, no, de acá de la cara de apoyo 15 centímetros, ¿no? Así, continuo. Y vallas continuas, dice, ¿no? Y acá se permiten, como el momento es positivo, se permiten empalmes en la parte de acá, porque los momentos positivos son en el centro de los vanos, más o menos, ¿no? Entonces acá dice se pueden hacer empalmes. Entonces aquí aprovechamos para hacer los empalmes, ¿sí? Donde están los apoyos, el apoyo interior. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque normalmente esto no se entiende, ¿no? Puedes usar así, continuo, también si quieres le pones un gancho, pero preferibles barras continuas nomás, ¿no? Sin ganchos. Y si quieres empalmar, empalmas en esta zona. Esto es para las franjas de columna. Para las franjas centrales es de otra forma, ¿no? Para momentos negativos, o sea, arriba dice el 100%, hay que poner en bordes exteriores, hay que poner estas longitudes. Esto es sin ábacos y son con ábacos, así. Y en la parte de abajo, que es momento positivo, se pueden empalmar, como están viendo ustedes acá. Entonces aquí nos explica qué es la luz libre, es de la cara del apoyo a la cara del apoyo. Este es el ancho de la columna. Aquí está la línea central. Y esto es lo mismo, luz del centro, de centro a centro, luz de centro a centro y cara del apoyo. Eso es, entonces, tenemos que cumplir cuando hay losas sin vigas, tenemos que cumplir con este detalle de refuerzos, ¿no? Porque las franjas de columna están tomando casi todo el momento. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien, yo no he preparado un ejercicio por el momento, así que si no tienen ninguna pregunta, yo creo que por el momento voy a parar acá la clase, pero si tienen alguna pregunta podemos dialogar sobre el tema que ustedes quieran, ¿no? Si tienen alguna duda, podemos repetir, podemos ampliar, etcétera, etcétera.
Entonces, está abierto la clase. Se puede hacer una serie de preguntas, inclusive de otros temas si quieren. Aprovechen. Estamos próximos al examen segundo parcial y si tienen alguna duda, me dicen en este momento. Adelante, jóvenes. Inge, buenas tardes. Una consultita. Quería saber desde qué tema va a ser el examen, Inge. Wow. ¿Por qué esa Vamos a pregunta? tomar desde vigas, acorde, torsión y flexión hasta los acentos y direcciones, ¿verdad? O desde columnas. Sí, básicamente todo vigas, flexión, corte, torsión. Pueden ser vigas rectangulares, vigas de alguna otra forma, T, L, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería en vigas. Podemos tomar alguna pregunta sobre columnas, esbeltas o no esbeltas, uniaxial o biaxial. Y losas en una dirección o losas en dos direcciones, pero como losas es un poco largo, siempre voy a tratar de medir el tiempo. Les puedo preguntar que solamente calculen o diseñen, por ejemplo, la franja central o la franja de columna, etcétera, etcétera, dándoles algunos datos para que no estén perdiendo mucho tiempo. En columnas también. O sea, yo tengo que medir un poco el tiempo, pero no va a ser una sola pregunta. Posiblemente sea dos o tres. Pero en realidad sería casi todo, ¿verdad? Casi todo. Muchas gracias, Inge. Otra pregunta. Bien, yo les quiero decir siempre que es necesario que ustedes pueden utilizar siempre algún paquete computacional, ¿no? Para diseñar, ¿no? Inclusive también hay algunos paquetes eh, que se usan en las columnas, pero tienen que saber usarlo y me tienen que explicar cómo han obtenido, ¿ya? Por ejemplo, siempre digo, si tenemos, por ejemplo, un momento, en, un momento negativo o positivo, ¿no? Último, siempre podemos directamente colocar el área de cero. Podemos colocar el área de cero en base a alguna fórmula que ustedes tengan, ¿no? Pero siempre tienen que verificar que es el acero mínimo y el acero máximo, por un lado. Y también si la viga es dúctil, tienen que verificar también que el phi que han tomado está acorde con lo que han asumido, ¿no? Verificar ductilidad o verificar el valor de phi, ¿no? Porque normalmente lo que hacen ustedes es, se olvidan del phi. Cuando usan un programa, se olvidan del phi. No, yo necesito saber en qué rango dúctil está el diseño. Y lo único que necesito saber es seguramente por el valor de ES, ¿no? Entonces tienen que ponerme esto. Y recomiendo algo, aprovechando de la pregunta de la señorita. Cuando ustedes obtienen áreas de acero, a manera de verificar, porque esto va a salir inclusive de una fórmula, una tabla, un programa, lo que ustedes tengan. No voy a estar diciendo que pongan raíz cuadradas, nada, ¿no? Seguramente ustedes me van a plantear B tanto, D tanto, F, etcétera. Entonces va a salir el área de acero. Pero a manera de verificar, tiene que ser con el AS provisto. O sea, que tiene que ser mayor o igual al AS de cálculo. Entonces ustedes van a obtener un AS de cálculo y tienen que proveer, ¿no? En función de dos varillas de 20, más una varilla no sé de cuánto, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que verificar con este nuevo área de acero, ¿no? Tienen que verificar que el momento resistente es mayor
al momento solicitado. Esto siempre se hace en cualquier memoria de cálculo, siempre. Es una forma de que el ingeniero está seguro de lo que ha hecho. Así haya usado algún programa, ¿no? Un programa. Eso también puede verificarse también con programa, no tengo problema, no necesito que ustedes me pongan ahí las fórmulas, pero lo tienen que verificar, ¿sí? Lo tienen que verificar. Ese es el concepto. En vigas y en columnas igual. Y también se tiene que verificar, si quieren verificar torsión, ¿no? Phi por TN también tiene que ser mayor, o quieren cortante, phi por BN, mayor al BU, ¿no? Tienen que verificar este principio de diseño. Siempre tienen que, esta es la forma de verificar, ¿no? Por eso cuando sale un área de acero, este área de acero es cabalito para un MU, ¿no? Pero como le ponemos un poquito más, entonces ya sale otro momento que es el momento resistente. Esto tenemos que estar, este es el principio de diseño que maneja la norma. Van a ver ustedes las fórmulas, dice siempre que tenemos que demostrar esto. Y en todo diseño tiene que ser así. Otra pregunta. ¿Qué se llama? El segundo parcial va a ser el 6 de julio a las 3:15, como está mencionado en plataforma, ¿no? ¿Qué día es 6 de julio? Martes, ¿no? Sí, Inge, solamente que en el Classroom está con 15:15. A la hora normal va a ser, creo que está Sí, apuntando. me he equivocado. Voy a arreglar. Es 17:15. No es 15. El horario de clases. Si no me van a, si voy Ya. a tomar en otro horario, me van a decir que se cruza con los secretarios. Yo estoy tomando el horario de clases. Voy a corregir, tal vez me he equivocado, ¿ya? Es en Bueno, clases, entonces en horas de clases, ¿no, Inge? en clases. Y no me pueden decir aquí que se cruza con algún otro examen. No me pueden decir porque estoy tomando en clases, ¿no? Y como tenemos 3 horas, entonces tienen tiempo suficiente para hacerlo con calma, ¿de acuerdo? Voy a corregir, pero buena aclaración, no sabía, no me di cuenta. Es 17:15 y lo voy a corregir más luego. ¿Qué otra pregunta? Inge, buenas noches. Tengo una consulta respecto al método directo. He visto en algunas construcciones de que el área que va a ser la sala o el recibidor no tiene vigas. Entonces yo, bueno, recién me estoy dando cuenta que puede que haya utilizado el método de la viga plana, pero a la vez he visto que ya en los dormitorios, en la cocina, sí ya hay las vigas. Entonces mi consulta es si se puede combinar en una misma planta, como estamos analizando. Pueden decir que ciertos tramos están con viga plana, que evidentemente cambiaría el alfa, ¿no? Pero si es que se puede. Esa es mi pregunta como tal. Bueno, no entiendo mucho, pero bueno, tal vez necesario que aclarar algo. Evidentemente, en los ambientes como un living, comedor, es posible que haya una viga por ahí, ¿no? Entonces, normalmente se estructura con vigas que están en los muros, ¿no? Así, con vigas en los muros. Eso sí, van a ver ustedes que siempre hay así, ¿no? Y lógicamente, en un ambiente así, ponerle acá una viga es una barbaridad, ¿no es cierto? Además, tendría que haber una columna, etc. Entonces, lo que en último caso se podría hacer una viga plana. Evidentemente, bueno, si fuera una losa maciza, pero se puede usar también acá una losa nervada, ¿sí?
más o menos así, ¿no? Con sus nervios. Bueno, pensar que esto no está bien. Aquí hay una... Oh, estoy muy malo para dibujar. Sí, tal vez, ¿no? La losita, sus nervios, en fin. Y en un ambiente amplio como una sala, por ejemplo, se puede, aquí está el plastofón y no se ve. Eso sería lo racional. Pero en las cocinas y en los baños, ¿no? En la cocina y en los baños, se puede combinar con una losa maciza, sí, más o menos. Una losa maciza en la cocina o en los baños. ¿Por qué? Porque en las cocinas siempre hay acá una instalación sanitaria, ¿no? Unos desagües, seguramente de las aguas, ¿no? Y lógicamente esto, y necesitamos tapar después con un cielo falso, igual que en los baños, ¿no? Si aquí hay, por ejemplo, un lavamanos, etcétera, entonces necesitamos hacer acá unas instalaciones. Entonces, aquí en las cocinas y en los baños puede tener otro espesor, ¿no? Depende del cielo falso donde le pones, ¿no? Pero aquí generalmente se usa losa maciza y aquí losa nervada. Pero, repito, la inercia de esta losa nervada tendría que ser la misma que la inercia de la losa maciza. Por eso es que yo les digo siempre, no nos podemos, generalmente los que ponen los planos te dan la losa maciza y te dan la losa nervada. Entonces tú, el constructor, puede cambiar, ¿no? Puede usar una losa maciza o la... Si son las mismas inercias, no habría ningún problema, ¿verdad? Pero si fueran diferentes las inercias, habría, tal vez los momentos no son iguales, ¿no? ¿Está bien aclarado esa tu pregunta, jovencito? Solo faltaría si es que se puede combinar métodos en el método directo, en una sola planta. Sí, correcto. El método diseño directo haces como si fuera todo losa maciza y donde tú quieres hacer losa nervada, lo cambias, ¿no? Y con ese concepto, ¿no? De que es una losa maciza y lo cambias para una losa nervada, así como hemos explicado. Eso es, creo que, una forma técnica de explicar, ¿no? Se puede hacer. Por eso que en muchos planos o en muchas memorias de cálculo, primero te dan el acero para una losa maciza y te dan lo mismo para una losa nervada con otros aceros, ¿no? Acá te van a decir aceros, acá y aquí te van a decir tales aceros. Equivalente la losa. Lógicamente que la losa nervada es más liviana que la losa maciza, sería la única diferencia. Después todo está funcionando bien. Se hace. Normalmente, como les digo, en algunos ambientes no es necesario una losa nervada, podemos hacer una losa maciza, ¿no? Miren, y el encofrado, bueno, el encofrado es diferente, pero no, el encofrado está en otro nivel, ¿no? Se puede hacer. Otra pregunta. Vamos, tenemos tiempo todavía para hacer preguntas. Inge, buenas noches. Disculpe, tengo una consulta sobre Un poquito más fuerte, señorita. Acérquese más a su micrófono, por favor, para que yo lo escuche bien. Inge, disculpe, tengo una consulta sobre corte cuando son vigas continuas. Vi que en un ejercicio lo recorrimos un poco en la cara porque el cortante estaba actuando en el eje, justamente en el eje de la columna, de la unión de columna y viga. Entonces, para el examen, si es continuo, tenemos que recorrer siempre esa distancia para calcular el cortante en la cara de la viga, ¿verdad? O es que en otros ejercicios no vi, o bueno, creo que eran porque eran vigas apoyadas. Esa era mi duda, Inge. No varía mucho, pero no sé si podríamos, digamos, obviar esa parte, o sí tenemos que volver a recalcular.
Sí, es buena pregunta y sí, creo que puede dar error a... Voy a hacer de mano alzada porque ya no me está gustando esto. Si tuviéramos una viga continua, así, van a disculpar el pulso, no se puede hacer muy bien, ¿no? Una viga continua, así, con varios tramos, ¿sí? Entiendo que esta es la línea central, ¿no? La línea central. Siempre se marca la línea central. Pero acá hay una columna, tal vez te refieres a eso, una columna, ¿no? Aquí está la viga, ¿sí? Entonces, los cortantes que se calculan son acá, en la cara del apoyo. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta solamente el LN. Entonces, el cortante que se calcula es en la cara del apoyo, no en el eje. No sé, tal vez yo me he equivocado, pero si utilizamos LN es solamente acá, desde acá. Entonces, el cortante que resulta es en la cara del apoyo. Acá. Pero si queremos calcular cortante, tenemos que recorrer un poco a una distancia D, ¿no es cierto? Una D para calcular el BUD. Entonces, este es el famoso BU, no en el eje, no en el eje, es en la cara del apoyo. ¿Está claro, señorita? Sí, perdón, hubo un poquito de interferencia. ¿Me podría repetir? El BU que calculamos entonces con el NN que justamente está, viene luego de la columna, entonces el BU que calculamos es el que está en la cara, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Se ha desaparecido? Un ratito, acá. Exacto, el BU es igual a 1/2 de QU por LN. Entonces, LN es la distancia nominal de la cara del apoyo. Entonces, el BU también va a ser en la cara del apoyo. No calculamos otro cortante, no se calcula el cortante en el eje de la columna, ¿no? En la línea central, no se calcula. Por eso aquí dice LN, ¿no? LN. Eso es. Entonces, no se calcula en el eje. Tal vez si yo cometí un error, no sé, pero siempre les he explicado que los cortantes son en las caras de los apoyos. Viendo así un poco más groseramente, si esta es la viga continua, la columna, ¿sí? Entonces, los cortantes salen acá. Sí, el cortante es así. La línea central está por acá de la columna, pero no calculamos aquí. Perdón, es que se me había ido un poquito la señal, ya le entendí. ¿Perdón? Sí, que todo claro, perdón, se me fue la señal, por eso le volví a preguntar. Va a disculpar. Ah, ya. Entonces, cara del apoyo porque es por esta, el LN. Si yo quisiera calcular el cortante en el eje, tendría que ser para la longitud de acá, ¿no? Otra pregunta. ¿No hay más preguntas, jóvenes? Entonces, doy por terminada la clase de hoy. Muchas gracias. Y voy a parar la grabación. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Buenas noches. Que descansen. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.